¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Soy Octavio Flores, director general de AEXA, que junto con Ninja Innovation traemos para ustedes el Moon Colonization Program. Pues bueno, muy contentos porque el día de hoy tenemos una gran plática. Vamos a hablar de cómo y para qué fabricar tejidos y órganos. Para todos los interesados en las áreas médicas o los que nos gusta la impresión 3D, es increíble ver cómo la manufactura aditiva ha llegado al área de la biología, creando literalmente una nueva rama para la fabricación de órganos y tejidos, la bioimpresión 3D. Pero bueno, para ello dejaré toda la explicación a nuestro experto el día de hoy, Arián Marín. Arián, muchas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ti por la invitación, Octavio, y con muchísimo gusto estamos aquí para compartir un poco de lo que sabemos. Excelente. Pues les presento brevemente. Arián es licenciado en biología, maestro en ciencias y estudiante del doctorado en ciencias por la Universidad Autónoma del Estado de México. Y actualmente sus actividades de investigación están enfocadas justo al estudio de la impresión y de tejidos, y acumula ya 5 años de experiencia en esta disciplina. Asimismo, Arián cuenta con un emprendimiento de base científico-tecnológica llamado Bifrost Biotechnologies, en el cual se desarrollan sistemas y materiales para el cultivo celular en 3 dimensiones o en 3D. Entonces, pues bueno, Arián es todo un expertazo. Por cierto, fue el último ganador del proyecto o de la iniciativa Una idea para cambiar la historia, justo con con la bioimpresión de córneas en 3D. Entonces, pues nada, quedémonos con el experto. Arián, todos tuyos. Por favor, cualquier duda que vayan teniendo, pueden escribirla en el chat y la iremos contestando al final de la plática. Muchas gracias. Bienvenido, Arián. Muchísimas gracias, Octavio. Voy a compartirles entonces la pantalla. Y pues iniciamos entonces. ¿Sí pueden ver mi presentación y todo sin problema? Perfecto. Sí, perfecto. Pues como les mencionaba Octavio, yo les voy a platicar un poco acerca de la bioimpresión 3D. ¿Qué es la bioimpresión 3D? ¿Cómo funciona? ¿Y para qué es necesaria la bioimpresión 3D? ¿No? Algo que a principios de este siglo pues no existía y ahora se ha vuelto un tema muy importante y sobre todo necesario, ¿no? Nos hemos dado cuenta que hay una necesidad muy importante que la bioimpresión puede atacar. Entonces, yo sé que por ahí el título del flyer decía que voy a hablar un poquito más de impresión de córneas. Como es un proyecto que estamos trabajando todavía, no puedo compartir mucha información al respecto porque no hemos publicado, no tenemos todavía esa cuestión, pero les voy a hablar de lo que hacemos y les voy a dar un poquito de detalles de las pruebas que son importantes para lograr imprimir una córnea. Y pues bueno, vamos a empezar con definir la bioimpresión 3D, ¿no? Por ahí también lo decía Octavio al inicio, ¿no? Es básicamente como la impresión 3D tradicional, la que todo el mundo conocemos, se ha fusionado con las ciencias de la vida, con las ciencias biológicas, con el objetivo de fabricar órganos y tejidos humanos, o también puede ser animales, no hay exclusividad para los humanos, a través de biomateriales, células y biomoléculas. Es muy importante que tengan en cuenta estos tres elementos porque tanto el biomaterial como las células y las biomoléculas en combinación nos van a dar lugar a lo que llamamos nosotros en este campo biotinta. Una biotinta no es más que el insumo con el que nosotros vamos a fabricar este tipo de estructuras. Y pues bueno, les mencionaba yo también que si bien la impresión 3D tiene por ahí de los inicios de los 80s, esta intersección con la biología se dio apenas este siglo, ¿no? Y ha ido creciendo bastante rápido. Y bueno, básicamente el propósito de la bioimpresión 3D es el de introducir células o clústeres de células en un espacio tridimensional. Es distribuir estas células de manera uniforme en un espacio tridimensional a través de una interfaz que va a ser nuestro biomaterial, la biotinta que les mencionaba, y de esta manera nosotros podamos usar el control que tiene la impresión 3D sobre la geometría de lo que queramos imprimir para de esta manera poder reproducir la arquitectura de cualquier tejido. ¿Cómo hacemos esto? Pues en primer lugar podemos crear
estructuras y geometrías preprogramadas, como se diseña cualquier objeto en un software de CAD, por ejemplo en SolidWorks o cualquier programa. Igual creamos una estructura, esa estructura le damos un diseño apropiado y posteriormente, como en cualquier proceso de impresión 3D, pasamos a un laminador que después nos va a transformar esa información en un código G, que es el control que tendrá la impresora para poder llevar a cabo el proceso de impresión. Es completamente igual, ¿no? Y la finalidad máxima del proceso de bioimpresión 3D tiene muchas aplicaciones, pero la aplicación que se busca ya de manera general es poder llegar algún día reemplazar tejidos lesionados o dañados por un tejido sano que hayamos fabricado mediante bioimpresión 3D. Ese es el objetivo principal. Y pues bueno, al igual que como hay muchas técnicas de impresión 3D tradicional, pues algunas de esas se han trasladado a la bioimpresión 3D debido a los resultados tan prometedores que han tenido. Y las más importantes que tenemos o las que más se han utilizado son estas 4. De estas 4, la más popular y la más bondadosa, y por lo tanto van a encontrar mucho más información de ella en la literatura, y yo también les voy a hablar un poquito más de ella, es la que está basada en extrusión. Básicamente, la bioimpresión 3D por extrusión consiste en dispersar filamentos continuos de la biotinta capa por capa, a través de una microboquilla. Es decir, de manera coloquial podemos decir que consiste en inyectar el material en un sustrato, ¿no? Y pues bueno, esta boquilla va a tener la instrucción de ir depositando el material según las capas que nosotros le indiquemos. Dentro de esta técnica basada en extrusión tenemos 3 tipos diferentes. Tenemos la neumática. Aquí la presión para extruir el material es regulada por aire, básicamente. Se hace la presión por aire. Tenemos también la que es por medio de un pistón, como la que podemos ver aquí en la presentación. Y finalmente tenemos también una que es regulada por un tornillo, ¿no? Aquí dentro de estas 3, la más bondadosa, digámoslo así, es la que se emplea mediante un tornillo. ¿Por qué? Porque nos permite controlar mejor la fuerza y la presión con la que vamos a inyectar el material, y finalmente eso nos va a dar también una mayor precisión a la hora de imprimir. Algo que es bien importante en la bioimpresión por extrusión es que debemos de controlar en todo momento la viscosidad de la biotinta. Es decir, esta propiedad del material nos va a definir la calidad, la fuerza con la que tenemos que imprimir, y finalmente esto va a incidir directamente en el resultado tanto de la fidelidad como de la viabilidad celular, que es muy importante que nuestras células sobrevivan durante todo el proceso, ¿no? Entonces, básicamente, es la más utilizada porque pues es sencilla, es barata, y pues además también en el mercado casi todos los equipos, casi todas las impresoras funcionan bajo el principio de extrusión. Después tenemos la impresión basada en gotas. Esta básicamente consiste en crear modelos tridimensionales mediante el apilamiento de gotas a través de una boquilla. También aquí se emplea una boquilla. En este método tenemos 2 tipos principales, uno que es por goteo continuo. Sin embargo, no es tan utilizado porque no podemos controlar la frecuencia con la que es dispensada la gota, y de esta manera pues la resolución se ve un poquito comprometida. Entonces, para solucionar esto se creó un método llamado drop on demand, o sea, goteo bajo demanda, en el que sí se puede controlar el goteo como tal, y entonces podemos aumentar un poquito las propiedades de resolución de este método de impresión. Sin embargo, esta impresión, si bien sí ha sido utilizada, tiene una limitante muy importante. Al momento de generar la gota, no podemos garantizar que las células dentro de esa gotita se estén encapsulando de manera correcta. Entonces podemos tener una distribución que no es uniforme, que no es homogénea de las células a lo largo de la impresión, y esto pues no es benéfico para la maduración del tejido, porque no vamos a tener células comunicándose de igual manera a lo largo del otro tejido. Aquí en estas imágenes tenemos, digamos, la biotinta en rosa, y los puntitos verdes que se alcanzan a ver ahí son células, digamos. Entonces, por ejemplo, en el método de extrusión sale el filamento, y gracias a la viscosidad que tiene la biotinta, las células no sedimentan, y entonces podemos extruir de manera uniforme células en capa por capa. En el goteo no podemos garantizar eso, lamentablemente, entonces pues se tendrá que mejorar la técnica posteriormente.
Después tenemos la bioimpresión basada en láser, que aquí básicamente es un láser incidiendo sobre un sustrato, digamos, sobre una membrana metálica que va a contener la biotinta junto con las células. El láser, al chocar con ese sustrato, con esa membrana, va a provocar la evaporación del material formando gotas, y luego estas gotas van a caer dentro del sustrato de impresión con una muy buena precisión. La desventaja de este tipo de impresión es que de repente, como tenemos que evaporar el material, pues las temperaturas suelen ser un poquito altas. Entonces, esto compromete la viabilidad celular. Por ejemplo, la temperatura ideal para que una célula esté en su mayor confort es de 37 grados centígrados, ¿no? Puede subir temperaturas menores, pero a temperaturas mayores ya las proteínas empiezan a desnaturalizar, empiezan a suceder cosas que afectan la viabilidad celular. Entonces, esta es la principal desventaja. Si bien se puede tener un buen control sobre la resolución y las células quedan completamente encapsuladas en las gotitas, pues las temperaturas suelen comprometer un poco la viabilidad celular. Y finalmente tenemos la bioimpresión por estereolitografía. Esta funciona completamente igual que la estereolitografía en general. Tenemos un material que va a polimerizar porque es fotosensible. Entonces, mediante la incidencia de un láser ultravioleta o incluso mediante un bulbo con luz del espectro visible, podemos polimerizar el material y de esta manera ir construyendo un tejido capa por capa con una precisión impresionante. La gran ventaja de este método de fabricación es que tiene una precisión muy buena y el tiempo de fabricación es relativamente rápido. Sin embargo, como desventaja tenemos que pues, los componentes de la biotinta son un poquito más complejos, necesitamos compuestos fotosensibles, también por ahí necesitamos la incorporación de un fotoiniciador que nos permite iniciar esa reacción de polimerización. Entonces, la formulación se vuelve un poquito más compleja y además también este tipo de impresión necesita de soportes para que el constructo que estamos imprimiendo no colapse. Entonces, esos soportes de repente se vuelven complicados de retirar y en consecuencia, pues afecta un poquito la forma y la funcionalidad de la bioimpresión. Sin embargo, pues estos son los 4 métodos que más utilizamos. Como les digo, la impresión por extrusión es un poco más sencilla, por lo que se utiliza en mayor medida y vamos a hablar un poquito más de ella en esta presentación. En cuanto a las biotintas, yo les he hablado que a lo largo de la presentación que la biotinta es el insumo principal, ¿no? Es el alma de la impresión 3D. Gracias a las biotintas es como podemos dar origen a los distintos tejidos que queramos fabricar. Y pues básicamente, como les decía al principio, la biotinta es la mezcla de 3 componentes principales. Un medio, que generalmente es un hidrogel, pueden ser hidrogeles de distintos polímeros que al ratito les voy a detallar, pero es un hidrogel que incorpore células vivas, las cuales vamos a elegir en función del órgano que queramos replicar, ¿no? Por ejemplo, si queremos fabricar piel, pues por ahí tenemos que poner fibroblastos, también una capa de queratinocitos, que son las células de la capa más superficial de la piel. En el caso de la córnea, hay unas células que se llaman queratocitos, que son las responsables del funcionamiento de la córnea. Entonces, dependiendo del tejido, si queremos por ahí fabricar hígado, pues tenemos que elegir hepatocitos, ¿no? Y demás células que estén por ahí en el tejido que queramos imprimir. Y finalmente tenemos que incorporar moléculas que van a permitir que las células se nutran en primer lugar y también que mantengan comunicación con los materiales que van a estar dentro del hidrogel. Entonces, básicamente, la biotinta es el medio por el cual las células van a poder crecer, van a poder dividirse, van a poder diferenciarse, van a poder estar en un ambiente adecuado. Por lo tanto, la formulación de la biotinta es un aspecto muy importante y no solamente el funcionamiento, sino también el diseño en general de la misma, porque pues este material sufre un estrés bastante grande durante todo el proceso de impresión y su función, además de permitir que las células estén en un ambiente adecuado, también va a ser el de protegerlo. Tiene que proteger a las células este material, entonces su diseño es muy importante. En cuanto a los componentes de las biotintas, yo les decía que la mayoría, o todos, así, están dispuestos en un hidrogel y podemos tener materiales de origen natural y de origen sintético.
Los materiales de origen natural también hay diversos, pero los más comunes son los que les presento aquí. En primer lugar tenemos al colágeno, lo cual resulta obvio porque el colágeno es el componente más abundante en todos nuestros órganos y nuestros tejidos, ¿no? La córnea, por ejemplo, es 90% colágeno, ¿no? Y así sucede con la piel y sucede con muchísimos tejidos dentro de nuestro cuerpo. Entonces, es importante incorporar colágeno en nuestra biotinta porque es un medio de comunicación de las células con la propia biotinta. El colágeno, así como algunas otras proteínas estructurales que hay en nuestros tejidos, tiene ciertas secuencias de aminoácidos que las células reconocen de forma específica para adherirse a él. Es decir, en nuestras células tenemos proteínas que se llaman integrinas, que están en la membrana, que van a reconocer estas secuencias específicas que tiene el colágeno y se van a adherir ahí. Una vez adherida a la célula, ya está en comunicación con la biotinta, ya se siente, digamos, cómoda y entonces puede empezar con sus procesos fisiológicos, ¿no? Los que busquemos que tenga las células. Entonces, el colágeno es muy importante incorporarlo. Solamente que no puede ir incorporado solo porque es de baja viscosidad, lo cual no ayuda al proceso de impresión. Ahorita les voy a decir por qué. Entonces tiene que agregarse un componente que ayude a mejorar esa viscosidad, además de que el colágeno por sí solo no gelifica, ¿no? Le cuesta trabajo, inclusive a bajas temperaturas, entonces tenemos que agregar también algún material que promueva este tipo de reacciones. Y entonces tenemos a la gelatina también. La gelatina no es más que colágeno hidrolizado, es una especie de colágeno, digámoslo así, pero que ya no tiene las mismas propiedades que el colágeno porque ha sido hidrolizado, ¿no? La gelatina también tiene esta especie de secuencias de aminoácidos que podrían por ahí reconocer las células también porque proviene del colágeno. Entonces, además, también facilita esa comunicación de las células con la biotinta. Pero el motivo más importante por el que se añade gelatina a las biotintas es precisamente por eso, porque gelifica. Entonces, esto nos ayuda a mejorar considerablemente la calidad de nuestra impresión, ayuda a mejorar la resolución y nos previene de que lo que estemos imprimiendo colapse, ¿no? Es como si nosotros buscáramos imprimir con agua, ¿no? Que su viscosidad es muy baja, pues obviamente el agua no toma ninguna forma, ¿no? Colapsa. Entonces, agregamos gelatina justamente al colágeno para que no colapse y de esta manera mantenga la posición que estamos imprimiendo durante todo el proceso. Y además la gelatina tiene la ventaja, ¿no? De que esta gelificación se da por efectos de la temperatura, ¿no? Subimos la temperatura por encima de la temperatura ambiente y entonces se comporta como un líquido. Bajamos por temperaturas cercanas a cero o incluso debajo simplemente de la temperatura ambiente y entonces gelifica, ¿no? Entonces esta bondad de la gelatina es la que ha hecho que se ocupe ampliamente en la bioimpresión 3D. Posteriormente tenemos el alginato, ¿no? Que comúnmente se utiliza alginato de sodio. Y el alginato se utiliza generalmente a concentraciones del 2 y del 3%. Entonces, a estas concentraciones el alginato tiene cierta viscosidad, que es muy relevante para el proceso de impresión. Entonces, uno de los mayores usos del alginato es el de poder modificar la viscosidad de las biotintas de forma que uno lo desee, ¿no? Entonces es importantísimo en ese sentido el alginato, además de que es biocompatible y también es uno de los compuestos que se utilizan principalmente para entrecruzar, ¿no? Como tenemos ahí unos pequeños iones de sodio, en el caso del alginato de sodio, pues polimeriza muy fácilmente cuando nosotros agregamos cloruro de calcio. Entonces este encruzamiento le da una mayor robustez al tejido que imprimamos y eso mejora sus propiedades de resistencia mecánica. Entonces, el alginato, sobre todo su relevancia, vea a las propiedades mecánicas, ¿no? Tanto de flujo como de resistencia mecánica una vez entrecruzado. Después tenemos al ácido hialurónico. El ácido hialurónico es también un glucosaminoglicano propiamente, que se encuentra también en muchos órganos y tejidos del cuerpo humano y tiene la función de retener moléculas de agua, ¿no? Para mantener la homeostasis del tejido, mantenerlo hidratado y que de esta manera tampoco pierda propiedades, por ejemplo, en el caso de la córnea, propiedades de transparencia y de resistencia mecánica, ¿no? Sin embargo, sucede lo mismo que con el colágeno, por sí solo tiene una viscosidad muy baja, por lo que recurrentemente suelen
incorporarse con gelatina y con alginato, ¿no? Para mejorar ese tipo de propiedades. Y pues una de las cosas que suele hacerse para utilizar solamente colágeno o ácido hialurónico es agregar metacrilatos, ¿no? A su composición. De esta manera podemos utilizar un procedimiento de impresión fotosensible, como lo es la estereolitografía, o ir entrecruzando con luz durante el proceso de impresión mismo. Entonces, eso es algo de lo que se suele hacer, pero es más común incorporarlos a algún otro componente, como el alginato o la gelatina. Y finalmente tenemos los de origen de matriz extracelular, ¿no? La matriz extracelular es la estructura de todo tejido, ¿no? Se llama matriz porque es donde viven las células dentro de nuestros tejidos. Está compuesta por colágeno, por, como les decía, ácido hialurónico, por elastina, por fibrina, por un montón de proteínas estructurales, ¿no? Entonces, básicamente, la matriz extracelular de nuestros órganos y tejidos es ese espacio tridimensional hecho de estas proteínas en donde viven nuestras células. Entonces, mencionando esto, resulta completamente lógico que nosotros obtengamos matrices extracelulares de los tejidos, los disolvamos y los transformemos en un hidrogel, y ese hidrogel de matriz extracelular lo utilicemos para hacer biotintas. En este sentido, las biotintas de matriz extracelular son un cóctel de proteínas, ¿no? Tienen todas las proteínas que ya les mencioné y algunas otras proteínas de señalización y un montón de cosas. Entonces, facilitan muchísimo la incorporación de las células y aumentan la viabilidad celular de manera considerable. Sin embargo, sucede lo mismo, ¿no? Por sí solos, los hidrogeles de matriz extracelular se tendrían que utilizar a muy altas concentraciones para poder utilizarlos por sí solos, ¿no? Para que tengan una viscosidad relevante. Y pues hacer esto es un poquito caro, ¿no? Porque es complejo obtener matrices extracelulares. Entonces lo que se suele hacer es utilizarlos a concentraciones adecuadas, desde 3 hasta 20 miligramos por mililitro, y entonces incorporar otra vez gelatina, alginato o algún otro componente. Se puede utilizar también agarosa, que gelifica bastante bien, ¿no? Entonces, pues básicamente estos son los de origen natural, los que más se utilizan en la bioimpresión de órganos y tejidos. Y en la parte de los de origen sintético, los más comunes son el alcohol polivinílico, el ácido poliláctico y el polietilenglicol. De estos tres, el polietilenglicol es el más utilizado porque tiene muchas bondades de biocompatibilidad, ¿no? Pero básicamente los polímeros sintéticos obviamente no tienen esa facilidad, ¿no?, de comunicación con las células, entonces su uso es precisamente para mejorar propiedades de viscosidad, para promover gelificación, para facilitar el procedimiento de entrecruzamiento, y entonces son un aditivo que suele ser importante, ¿no? Pero tampoco es como tan común. Regularmente las biotintas o la tendencia de las biotintas es como incorporar materiales de origen natural. Por ejemplo, en el caso de la córnea, lo que se suele utilizar más es colágeno, gelatina y alginato, ¿no? Y algún otro componente extra que suelen adicionar, pero generalmente son combinaciones de estos de productos naturales y muy rara vez se llega a agregar algún componente artificial o sintético. Entonces, como les decía, al ser la biotinta el alma principal de la bioimpresión 3D, pues el diseño es importantísimo, ¿no? Y aquí en esta imagen que les pongo aquí, son las distintas consideraciones que tenemos que tener al diseñar una biotinta y los distintos factores que alteran o que afectan o que influyen durante todo el proceso de impresión. La biotinta básicamente es un hidrogel, por lo que, y como les mencionaba más bien, vamos a incorporar polímeros en ella, ¿no? Entonces, una primera consideración que tenemos que tener al diseño de nuestra biotinta es la elección de los polímeros, ¿no? ¿Qué polímeros vamos a utilizar? Y obviamente la elección va a depender de las propiedades que estamos buscando. Por ejemplo, si queremos imprimir una especie de cartílago un poco más liviano, que tienen esta textura como tipo moco, pues a lo mejor no queremos un gelificante tan agresivo como la gelatina. Entonces podríamos omitir la gelatina. Pero si queremos piel, pues queremos una consistencia gelatinosa resistente. Entonces por ahí la gelatina no tiene que faltar, ¿no? O en el caso de la córnea, que también es una especie de lente que gelatinoso, pues también la gelatina no podría faltar, ¿no? Como queremos transparencia y el alginato de sodio es muy transparente, pues entonces elegimos alginato de sodio, ¿no? Entonces la elección de estos polímeros que vamos a utilizar dependen completamente del tejido que queramos fabricar.
Después viene la concentración. La concentración tiene dos funciones, ¿no? ¿Qué tanto vamos a poner para que de esta manera esté en comunicación con las células? Y dos, la concentración de los polímeros va a incidir directamente en la viscosidad de la biotinta, ¿no? Entonces, a mayor concentración, voy a tener biotintas mucho más viscosas. Y a menor concentración, pues esta viscosidad va a disminuir, ¿no? Entonces, también dependerá de la viscosidad que nosotros estemos buscando para nuestro proceso. El peso molecular, pues, es directamente relacionado con la viabilidad celular y por ahí con señalizaciones. Y finalmente la composición química, ¿no? Que eso pues está directamente relacionado cómo se va a entrecruzar, cómo se va a gelificar, de qué forma se va a llevar a cabo esta red de polímeros, ¿no? Que también es importante. Y entonces ya en el círculo propiamente tenemos los factores, ¿no? Que están completamente ahí implicados en el proceso de bioimpresión. Y el primero que tenemos es la gelificación. La gelificación es importante porque, como lo dice la imagen, nos va a proveer la fijación de la forma, es decir, esta va a estar completamente relacionada a que nuestro tejido no colapse y mantenga su forma, ¿no? Durante el proceso de maduración del tejido que se da en condiciones de temperatura de 37 grados centígrados, con una humedad alta, en medio de cultivo celular, pues no queremos que el tejido se descomponga, ¿no? Entonces la gelificación nos va a ayudar a que la forma se mantenga constantemente durante y después del proceso de impresión. También tenemos que el tiempo de gelificación es crucial porque si nuestra biotinta tarda mucho en gelificar, puede ser que durante el proceso de impresión se colapse, ¿no? Por ejemplo, aquí en la imagen que tenemos a la izquierda, pues vemos cómo el hidrogel que se está imprimiendo se está colapsando un poquito hacia la derecha, ¿no? Eso que nos indica que tal vez sus propiedades de gelificación son pobres, no tiene muy buena gelificación y además la viscosidad no es tan alta, ¿no? Probablemente y por eso esté colapsando. Entonces, entre más tiempo se tarde en gelificar, más probabilidades hay de que colapse. Si gelifica rápido, entonces va a mantener su forma de una mejor manera. Y pues también algo que tenemos que determinar, es muy importante, pues es la manera en la que va a gelificar. Les mencionaba, la gelatina tiene una forma, un método físico de gelificar, ¿no? Simplemente cambiamos la temperatura y tenemos un líquido o tenemos un sólido, ¿no? Hay otros polímeros, como los polímeros metacrilados, ¿no? Que requieren de una entrecruzante, de una reacción con un entrecruzante, o por ejemplo el alginato para gelificar. Entonces aquí estamos hablando de una gelificación química. Y pues bueno, finalmente la gelificación también nos va a hablar un poquito de la citocompatibilidad, ¿no? ¿Qué tan compatibles van a ser mis células durante el proceso de gelificación? Después tenemos las propiedades de la red que nosotros estemos armando ahí en la polimerización de nuestra biotinta, ¿no? Y esto es muy importante porque entre más robusta sea esa red que nosotros estemos formando, entre más estrecha, pues vamos a tener mejores propiedades de rigidez y de resistencia mecánica. Entonces, si yo quiero un tejido que sea mecánicamente resistente, como por ejemplo la córnea, que es muy resistente y que debe aparte resistir todo el proceso de cirugía y debe de proteger al ojo, pues yo tengo que promover un entrecruzamiento efectivo que me permita tener una red muy bien entrecruzada, valga la redundancia, y de esta manera mejoremos la rigidez y la resistencia mecánica. También, durante la formación de esta retícula, el tamaño de poro es muy importante, porque si tengo tamaños de poros adecuados, ni muy grandes ni muy pequeños, pues yo voy a facilitar la difusión de nutrientes y de moléculas de señalización para que lleguen a las células y de esta manera la maduración del tejido se va a realizar de manera óptima, ¿no? Si yo no tengo poros o el tamaño de poros es muy pequeño, puede que la difusión de nutrientes, de desechos y de moléculas pues no sea efectiva y entonces el tejido no madure de manera correcta, ¿no? Después tenemos el tiempo de fabricación. El tiempo de fabricación, como lo dice ahí la diapositiva, determina la duración que van a tener las células expuestas a condiciones no óptimas. Durante el proceso de impresión, pues tenemos probablemente una temperatura ambiente que no es adecuada, ¿no? Para las células, porque por ejemplo, para la gelatina, para que esté líquida, debemos de tener temperaturas un poquito más elevadas, pero luego para que gelifique, bajamos la temperatura. Todo este estrés por temperatura, pues, daña las células, ¿no? También la presión con la que extruimos la biotinta daña las células. Entonces,
El tiempo de fabricación es muy importante controlarlo porque entre mayor tiempo tenga nuestro procedimiento, pues más probabilidad tendremos de bajar la viabilidad celular porque las células se están dañando completamente. Entonces, por ahí es algo que tenemos que considerar en la elección de los componentes de nuestra biotinta y también en el método por el cual vamos a imprimir, ¿no? Después tenemos el esfuerzo cortante, o lo que es casi un sinónimo, el esfuerzo por el flujo, ¿no? Durante el proceso de impresión, sobre todo por extrusión, pues la biotinta es extruida a una fuerza, a una presión específica, ¿no? Que permite que pase por el tamaño diminuto de la boquilla, donde además sufre todavía más presión, y después ya se libera de esa presión, ¿no? Sin embargo, pues obviamente si esta presión, si esta fuerza es muy alta, pues es una fuerza a la cual no están acostumbradas nuestras células y entonces podemos causar daño en ellas y de nuevo bajar la viabilidad celular de manera considerable. Entonces, aquí es donde entra la viscosidad y ahorita les voy a llegar a ese punto, pero es muy importante tener control en esto. Después tenemos el tamaño de la boquilla, ¿no? El tamaño de la boquilla es muy importante porque, pues, va a tener influencia sobre la resolución a la que vayamos a imprimir, ¿no? Una boquilla más pequeña, pues nos va a permitir una mayor resolución porque las fibras que estamos depositando, los filamentos, pues son de menor tamaño, entonces podemos controlar un poquito mejor la resolución, como por ejemplo en el caso de la estereolitografía, ¿no? Que por ahí tiene resoluciones de hasta 25 micras, pues si yo tengo un tamaño de boquilla pequeño, puedo controlar el tamaño del filamento y entonces aumentar la resolución, pero también influye en la velocidad de fabricación, ¿no? En el tiempo de fabricación. A mayor resolución es menor el tamaño de cada capa y entonces me tardo más tiempo también en imprimir todas las capas que necesito para completar el tejido. Entonces, aquí es muy importante encontrar un equilibrio entre la resolución y el tiempo que voy a tardar fabricando, porque además también, entre más pequeño el tamaño de mi boquilla, también más esfuerzo tengo que hacer para extruir y esto también puede dañar a las células. Entonces, es de repente un círculo vicioso, pero que tenemos que tomar en cuenta para diseñar pues, nuestra biotinta, ¿no? Y finalmente la viscosidad, que es también uno de los factores que más se estudian en las biotintas, es importante en muchos aspectos, ¿no? En primer lugar, porque como les decía, retarda el colapso de la estructura. Una biotinta con viscosidad adecuada es capaz de mantenerse mayor tiempo en la forma que le estamos dando, ¿no? Con la geometría que estamos imprimiendo. Entonces, tener biotintas con viscosidad elevada, pues puede ser lo recomendable, ¿no? Sin embargo, también si la viscosidad es muy elevada, de nuevo, necesito mayor presión para extruir, ¿no? Y esto finalmente puede dañar mis células. Entonces, aquí la viscosidad es importante modificarla porque también, por ejemplo, en el proceso de extrusión, ¿no? Lo que nosotros hacemos es colocar la tinta dentro de una jeringa y la jeringa ya va a ser manipulada ya sea de forma neumática o con pistón o con un tornillo, ¿no? Entonces, antes de imprimir, la biotinta está estática, ¿no? Para evitar que las células sedimenten al fondo de la jeringa, también debe tener una viscosidad relativamente elevada, ¿no? Que sea capaz de sostener a las células en el lugar donde están. Si bajo la viscosidad, las células suelen ir al fondo de la jeringa y entonces ya lo único que va a tener células va a ser los primeros filamentos que imprima y ya los últimos ya no van a tener nada de células, ¿no? Pues ahí la viscosidad elevada. Pero luego no puede ser tan elevada porque tengo que extruir, ¿no? Y luego tiene que ser elevada porque tengo que mantener la forma después de la impresión. Entonces, es un parámetro muy importante que ahorita también voy a ahondar en eso. Y hay muchas bondades de los polímeros que se utilizan, pero la viscosidad suele ser muy importante y pues finalmente todos estos parámetros, como pudieron escucharlo, afectan a las células y la fidelidad o la resolución de la impresión. Entonces ya retomando un poquito todo lo que les estoy platicando, el proceso general de bioimpresión consiste en una etapa de preprocesamiento donde diseño u obtengo una imagen. Por ejemplo, en el marco de la medicina personalizada, puedo obtener la imagen del órgano de un paciente mediante rayos X, resonancia magnética, ultrasonido o el método de imagen que se utiliza para diagnóstico comúnmente. Y a partir de ese modelo, podemos diseñar en un software de diseño el tejido que estamos escaneando, ¿no? Podemos pasarlo ya a un diseño, a un modelo tridimensional. O, por ejemplo, en el caso de la córnea, que ya se conocen muy bien sus medidas anatómicas,
pues simplemente tomamos en cuenta esas medidas anatómicas para hacer el diseño directamente en el software, ¿no? Y ya, una vez que yo tengo mi diseño, como les platicaba hace ratito, pues paso al laminador, donde doy todos los detalles que tiene que seguir la bioimpresora para que finalmente yo tenga mi código y la impresora ya sepa lo que tiene que hacer, ¿no? Para lograr la impresión. Esta es mi etapa de preprocesamiento. Durante la etapa de procesamiento viene la preparación de la biotinta. Aquí es donde ya tenemos que incorporar todos los componentes que la van a formar, pero además también tenemos que tomar las células que vamos a utilizar, ¿no? De nuevo, en el marco de la medicina personalizada, yo puedo tomar esas células directamente del paciente y entonces puedo construir un tejido personalizado para el paciente o para estudiar cualquier condición que tiene el paciente, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque ya se vuelve un asunto personalizado. Una vez que tengo las células del paciente o de la fuente que yo quiera, las cultivo, las amplifico y después las incorporo, ¿no? Ya junto las células con los demás componentes del hidrogel y entonces tengo finalmente mi biotinta, la pongo en mi impresora y ya procedo a imprimir con las instrucciones que previamente fabriqué mediante el laminador, ¿no? Y entonces, pues ya el tejido va tomando su forma, ya como podemos ver ahí vamos imprimiendo capa por capa y ya una vez que imprimimos el tejido viene la etapa de postprocesamiento. Esta etapa consiste completamente en la maduración del tejido. ¿Qué hacemos para madurar el tejido? Pues básicamente cultivarlo, ¿no? Ponemos medio de cultivo, nutrientes importantes para las células y para el tejido, y lo incubamos a condiciones de humedad, de dióxido de carbono y de temperatura ideales para que las células comiencen a hacer su trabajo, ¿no? Comiencen a sintetizar nueva matriz extracelular, comienzan a comunicarse entre ellas, y entonces ya tengamos como tal un tejido funcional, ¿no? Entonces, esta es la etapa de postprocesamiento, lo podemos hacer en una incubadora o lo podemos hacer como se ve ahí en el dibujito, en un bioreactor. Y finalmente ya viene la etapa de aplicación, ¿no? Ya sea que lo quiera como un órgano para trasplante a un paciente o bien para estudiar alguna enfermedad, para el diseño de fármacos, para evaluar toxicidad, etcétera, ¿no? Tienen muchas aplicaciones y muy diversas la bioimpresión 3D. Y pues bueno, obviamente como ya vieron las aplicaciones un poquito de manera general, pues es lógico, ¿no? Que una de las funciones o uno de los objetivos principales que tiene la bioimpresión es la biomimética, ¿no? Lograr imitar la naturaleza de los órganos y los tejidos para tener un órgano, un tejido funcional, que funcione de manera anatómica y fisiológica, como lo hace cualquier tejido dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Esa es la premisa básica, ¿no? Que tiene tanto el diseño de la biotinta como el diseño propio de un órgano o un tejido. Y entonces, en función de la biomimética, nosotros tenemos diferentes aplicaciones, ¿no? Tenemos aplicaciones dentro de la ingeniería de tejidos y la medicina regenerativa, tenemos también aplicaciones de trasplante, dentro de la investigación clínica y también dentro del descubrimiento de fármacos, ¿no? Y el análisis de los mismos. En el caso de la ingeniería de tejidos y medicina regenerativa, actualmente ya se han fabricado por impresión 3D una gran variedad de órganos y tejidos. Tenemos tejido vascularizado, osteogénico, pulmón, riñones, tráquea, un montón, ¿no? Ya hay una gran variedad de tejidos. Y pues aquí yo les tengo algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en la primera imagen, en esta imagen donde podemos ver un corazón, se ejemplifica perfectamente todo el proceso que les acabo de explicar, ¿no? Obtienen la imagen, la procesan, diseñan y entonces fabrican. Aquí utilizaron un método por extrusión que se llama Fresh, que se realiza dentro de un gel que soporta la estructura del tejido, ¿no? Para que no colapse. Y entonces, al final, como pueden ver ahí, el corazón humano, ¿no? Este lo fabricaron con alginato de sodio nada más y lo entrecruzaron con cloruro de calcio y les quedó un corazón que, si bien no va a ser trasplantado, sí es un corazón que se utiliza mucho para los cardiólogos, ¿no? Para que practiquen, para que estudien, para que lleven a cabo simulaciones de cirugías, etcétera. Entonces, esa también es una aplicación importante. En la imagen roja que pueden ver aquí con amarillo, imprimieron de manera sorprendente, es una especie de pulmón. Dentro del caparazón rojo que pueden ver ahí, hay un saco de hidrogel que funciona como saco de aire, que tiene una entrada de aire. Esta entrada de aire, pues, introducen
oxígeno los investigadores y entonces el saco se infla y se contrae, se infla y se contrae como lo hace un pulmón, ¿no? Y después ese saco de aire está conectado a esa coraza roja, esa retícula roja, que es vascularizada, es decir, está hueca, tiene canales. Y entonces se hace circular una especie de fluido y se imita el funcionamiento, ¿no?, de los pulmones, donde entran glóbulos rojos sin oxígeno y salen oxigenados. Entonces, toda esta estructura se fabricó mediante impresión 3D y es impresionante la forma en la que alcanzan a replicar el funcionamiento básico de un pulmón, ¿no? Es muy innovador y la verdad es que es un trabajo bien interesante. Y en la imagen de abajo, la imagen grande que tienen ahí, es básicamente cómo se fabrican estructuras vascularizadas, es decir, venas o arterias, ¿no? Aquí se utiliza principalmente el método de producción, pero se utiliza una boquilla y en la boquilla tiene dos salidas, una que le llaman boquilla núcleo o central, que está al centro justamente de la boquilla, y otra que le llaman cubierta, que rodea la boquilla principal. Entonces queda como una especie de tubo, digamos. Entonces, por ejemplo, aquí en el primer ejemplo, donde tenemos el filamento rojo, tenemos que la boquilla central está activada y la boquilla la periférica está desactivada. Entonces se imprime la estructura central. En el segundo ejemplo tenemos que la boquilla de la periferia está activada y la central está desactivada, y entonces imprimimos la periferia. Pero cuando activamos las dos, tenemos entonces la parte de la boquilla que rodea, la periférica, y la parte de la boquilla central, logrando fabricar una especie de vascularización, ¿no? Y por ejemplo, en la boquilla central podemos poner un hidrogel con células endoteliales, que son básicamente las que fabrican los tejidos vascularizados, y entonces ya tenemos una vascularización, y en la otra boquilla podemos poner de cualquier otro tejido que sea de nuestro interés, y entonces ya tener una vascularización completa y muy precisa, como podemos ver ahí en las imágenes de fluorescencia, ¿no?, donde se ve esta interacción entre ambos materiales cargados ya con distintas células. Después tenemos la aplicación para trasplante. Aquí igual ya se han producido un montón de órganos y tejidos. No todos han tenido éxito, obviamente, se prueban en animales en este momento, porque es complejo, pero una aplicación que a mí se me hizo muy interesante presentarles es, ubicamos todas las plumas estas que depositan filamentos, ¿no? Que puedes hacer dibujos en 3D. Pues eso ya llegó a la parte biológica, y entonces lo que utilizan aquí es básicamente fabricaron una pluma de impresión 3D, ¿no? Y lo que están haciendo es en una herida de rótula, no recuerdo el biomodelo, están rellenando con cartílago que ellos fabricaron, ¿no? Entonces, básicamente están haciendo lo mismo que se hace con la pluma de filamentos, pero en un organismo vivo. Esto también ya es una innovación de otro nivel, ¿no? Cuyas aplicaciones son completamente fascinantes y pues bueno, utilizan el principio de extrusión con una boquilla justamente coaxial para mezclar diferentes materiales y finalmente polimerizan con luz, ¿no? Ahí tienen compuestos metacrilados, fotosensibles, y entonces logran esta polimerización y tienen cartílago completamente recuperado, como pueden ver en esta imagen, y pues hicieron pruebas de indentación para hacer caracterización mecánica, hicieron histología y su tejido quedó bastante adecuado para la aplicación que ellos buscaban. Después tenemos la investigación clínica. Aquí básicamente consiste, imagínense, si podemos imprimir tejidos sanos para este tipo de aplicaciones médicas, pues también podemos imprimir tejidos enfermos, tejidos que tengan algún padecimiento. Podemos cultivar células cancerígenas de cualquier tejido y entonces imprimir un tejido con cáncer, ¿no?, digamos en términos coloquiales. También podemos biofabricar enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades del sistema nervioso y así muchas enfermedades, ¿no? Y en el ejemplo que les tengo, ellos fabrican unas estructuras que se llaman esferoides, que básicamente son esferas de células, que recopilan una función básica, ¿no?, de algún órgano de tejido. En este caso son células de cáncer, son pequeños tumorcitos, y aquí podemos ver en las imágenes de fluorescencia las esferitas, ¿no? Y aquí en las de microscopía electrónica también, las esferitas. Entonces, esto tiene aplicaciones muy relevantes porque podemos
Por ejemplo, alguien que diseñó una nueva quimioterapia o una nueva terapia para cáncer puede aplicarla en constructos bioimpresos y entonces evaluar la eficacia de dicha quimioterapia, de dicha terapia, para curar o mitigar el cáncer, ¿no? Y entonces, si esto lo trasladamos a un paciente, podemos tomar células de un paciente enfermo de cáncer, tener su abanico de opciones de quimioterapia y probar cada una en los órganos bioimpresos con las células de ese paciente y entonces así ver cuál es eficiente y ya en lugar de estar probando con el paciente, ya sabes qué terapia fue la eficiente para curar su cáncer y ya solamente le prescribes esa terapia. Con esto aumentas las posibilidades de que sobreviva y no estás afectándolo con una bomba de quimioterapias o de terapias que lo único que hacen es deteriorar su salud. Entonces, las aplicaciones en medicina personalizada también por esta parte son impresionantes. Y finalmente, de forma conjunta, tenemos el descubrimiento de fármacos, ¿no? La industria farmacéutica, cuando diseña un fármaco, lo tiene que probar, ¿no? Y lo primero que hace es o probar en animales o probar en cultivos celulares en 2 dimensiones. Sin embargo, un animal no es igual a un ser humano, ¿no? Entonces, puede que el fármaco funcione en animales, pero el momento que llega a la etapa clínica de probar en humanos, ya no funcionó. O puede no ser citotóxico en animales, pero ser citotóxico en humanos. Entonces, imagínense el gasto de tiempo y de recursos que implica esto para la industria farmacéutica, ¿no? El hecho de que funcione en animales, sigues invirtiendo, y ya en humanos resulta que no funciona. O lo mismo con los cultivos 2D. Como no hay matriz extracelular, solamente tenemos una capa de células, pues esto no reproduce el funcionamiento de un órgano o tejido, ¿no? Entonces también suele haber cierto tipo de sesgos o fallas que no se pueden controlar. Si introducimos nosotros entonces tejidos cultivados con células humanas bioimpresos en 3 dimensiones, pues nosotros logramos reproducir con mayor precisión el funcionamiento fisiológico de ese órgano tejido. Entonces los resultados que tengan mis pruebas in vitro en laboratorio, pues van a ser más relevantes que los que tengo con animales o cultivos 2D. Y esto puede ayudar a las industrias farmacéuticas a pues, ahorrar mucho dinero o ahorrar mucho tiempo y mejorar su proceso de toma de decisiones, ¿no? Que es muy importante debido al dinero que se invierte. Y esto, al final de cuentas, también permite tener costos más bajos en los medicamentos, ¿no? Porque justamente por esas fallas que tienen, elevan los costos para amortizar sus inversiones. Entonces, ya con procedimientos mucho más eficaces, la inversión es menor y el precio de salida al mercado, pues también en consecuencia sería menor, ¿no? Es una manera de disminuir los costos. También, si modelamos enfermedades, podemos descubrir dianas terapéuticas y entonces diseñar fármacos que tengan ya un objetivo en específico para curar dicha enfermedad, ¿no? Igual podemos imprimir los mismos medicamentos, ¿no? Hay casos en los que se imprimen biopelículas con antibióticos para curar heridas, ¿no? De pacientes con quemaduras y que éstas no se infecten. Se imprimen también parches para inyectar de manera controlada a través de la piel distintos fármacos o medicamentos. Entonces, las aplicaciones también son bastante importantes en este sentido. Y pues bueno, ya para finalizar, les voy a hablar ya de lo que estamos haciendo en el laboratorio, ya para no extenderme más. Básicamente aquí tenemos unas imágenes de la matriz celular de córneas descelularizadas. La descelularización es un proceso que consiste en eliminar todos los componentes celulares y genéticos de un tejido para así solamente obtener la matriz extracelular. Entonces nosotros podemos utilizar córneas de una fuente animal, eliminar todos los componentes celulares y genéticos de ese animal y tener solamente las proteínas de la matriz. De esta manera, ¿qué hago? Por ejemplo, si las córneas humanas son limitadas, puedo ocupar córneas de conejo, de cerdo o de cualquier otro animal que no son limitadas y entonces así tener una fuente mucho mayor para la fabricación de la biotinta. Entonces lo que nosotros hacemos, como pueden ver en la imagen, eliminamos todas las células. Aquí tenemos un montón de celulitas y aquí también, y de este lado ya no tenemos ni una sola, ¿no? Solamente tenemos la matriz extracelular. Después, ¿qué hacemos? La disolvemos y la preparamos en forma de hidrogel, y entonces ya tenemos una bomba de señalizaciones químicas propias de la córnea para las células de la córnea que después van a ser incorporadas en la biotinta. De esta manera podemos aumentar la viabilidad. Nosotros también estamos utilizando alginato de sodio porque
el gel de matriz extracelular de córnea no es realmente viscoso, entonces queremos mejorar la viscosidad y de esta manera también tener por ahí un mejor agente entre cruzamiento y gelificación. Y finalmente también incorporamos algunos componentes bioactivos que no les puedo mencionar porque son el factor de innovación de nuestro trabajo, pero estos componentes bioactivos tienen la capacidad de mejorar la gelificación, por lo tanto tenemos un producto bioimpreso mucho más resistente, pero también como son bioactivos, mejoran la viabilidad celular. Son moléculas que alimentan a las células y de esta manera crecen mejor. Entonces, en este sentido, pues es nosotros como lo elegimos, considerando todos los factores que les mencioné anteriormente, ¿no? Entonces, estos son los componentes principales de nuestra biotinta. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros, nuestra especialidad mayor es la parte de caracterización de material. Y anteriormente les mencionaba que la viscosidad es muy importante. Entonces, hacer pruebas reológicas, es decir, de caracterización del flujo de nuestro material, es importantísimo. Y dentro de las pruebas reológicas que se hacen, tenemos dos tipos. Las pruebas rotatorias, en el cual se pone una muestra de la biotinta y con un sensor que gira, que es como un disco, gira completamente, ¿no? Hace rotación bajo un esfuerzo controlado, con una fuerza controlada y con una deformación controlada, ¿no? Entonces tenemos, de ese lado tenemos las pruebas rotatorias, donde el sensor gira completamente deformando el material. ¿Qué podemos medir con esto? Podemos hacer pruebas de tasa de deformación o de tasa de corte y podemos hacer pruebas ya propiamente de esfuerzo, ¿no? De deformación como tal. ¿Qué es lo que esperamos observar en este tipo de pruebas? Yo les mencionaba que la biotinta, al estar en la jeringa sin ningún tipo de esfuerzo, pues tiene que ser muy viscosa para que mis células no sedimenten. Pero una vez que extruyo, la viscosidad tiene que ser baja, ¿no? Para que no necesitemos tanta presión y entonces las células no mueran. ¿Qué tenemos que encontrar nosotros entonces en las biotintas? Tenemos que encontrar algo que se llama función de adelgazamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor esfuerzo o a mayor estímulo mecánico de deformación, la viscosidad disminuya y entonces obtener gráficas como las que tenemos de este lado. Aquí tenemos una línea recta donde con muy poco tasa de corte tenemos una viscosidad elevada, pero yo la aumento y entonces mi viscosidad disminuye considerablemente. Esto es lo que tengo que observar. Por otro lado, tengo el esfuerzo de corte. Si tengo un esfuerzo pequeñito, es decir, una fuerza aplicada pequeñita a la biotinta, mi viscosidad es elevada. Pero cuando aumento esa fuerza, la viscosidad disminuye. Esta es una propiedad de algunos polímeros, sobre todo de los fluidos no newtonianos, que pueden o adelgazar o pueden engrosarse, ¿no? Es decir, que la viscosidad, en lugar de disminuir, aumente. En el caso de las biotintas es importante tener este comportamiento por el propio proceso y afortunadamente la biotinta que estamos diseñando ha mostrado tener este comportamiento, ¿no? Lo hemos probado a distintas temperaturas porque además puedes modificar la temperatura y entonces encontrar la mejor temperatura a la cual puedes extruir, teniendo como base este comportamiento. Después tenemos las pruebas oscilatorias. Estas, en lugar de hacer un giro completo como las pruebas rotatorias, se hacen giros parciales a cierta frecuencia y con cierta deformación. Entonces, en estas pruebas lo que puedo controlar es la deformación y la frecuencia con la que hago esa deformación, ¿no? ¿Y qué me van a decir este tipo de pruebas? Este tipo de pruebas me dicen si mi biotinta se está comportando como un líquido o como un sólido, o cuándo se está comportando como líquido y cuándo se está comportando como sólido. Por ejemplo, aquí en la gráfica C tenemos una prueba donde controlamos la deformación. Es una prueba oscilatoria que controla la deformación. Estas deformaciones suelen ir desde el 0.1% hasta el 100% de deformación de la biotinta, ¿no? Y aquí evaluamos dos módulos. El módulo de almacenamiento, que se simboliza con G', y el módulo de descarga, digamos, que es como un módulo de disipación que se ejemplifica con G'. Cuando tenemos G', que son los puntos negros por encima, tenemos que nuestro material tiene comportamiento de sólido, que se comporta más como un sólido elástico, que está cargando, que es capaz de sostener energía, de almacenar energía en forma de energía elástica, digamos, y entonces se comporta más como un sólido elástico, ¿no? Que no cede tan fácil a la deformación.
Y si G' predomina o lo tenemos por encima de G', quiere decir que nuestra biotinta se comporta más como un líquido. Disipa esta energía en forma de líquido viscoso. Entonces, es ahí cuando fluye. Al hacer este tipo de test, yo también puedo controlar la temperatura y entonces encontrar la temperatura a la que es mejor extruir. Por ejemplo, aquí en este caso tenemos que a pequeñas deformaciones la biotinta se comporta como sólido, pero a un punto de llegar a cierta deformación se empieza a comportar como líquido porque G' ahora está por encima de G'. Entonces, este es un comportamiento ideal de las biotintas que me quiere decir que a poco estrés se va a comportar como sólido, es decir, cuando esté en la jeringa se va a comportar como sólido y mis células no van a sedimentar. Cuando ya haya impreso ya, se va a comportar como sólido porque ya no hay fuerza que esté aplicando sobre ella y entonces no va a colapsar, pero cuando hay una deformación grande como consecuencia de la extrusión, se va a comportar como líquido y va a fluir. Y esto, pues para la viabilidad solar y la fidelidad es importantísimo. Los barridos de frecuencia, que se llaman barridos de frecuencia, me dicen información muy similar, ¿no? Son técnicas muy similares que me dicen lo mismo, si se va a comportar como un gel o como un sólido. Si nosotros agregamos más variables como el tiempo y la temperatura, podemos simular el entorno de impresión. Como les mencionaba, cuando la única fuerza que está aplicando sobre la biotinta es la gravedad. Cuando extruyo, entonces ya hay una fuerza propiamente, una fuerza elevada, y cuando dejo de extruir y ya está depositado el material, otra vez ya no hay esfuerzo más que el de la gravedad. Entonces podemos simular esto, podemos poner una tasa de corte bajita, después una tasa de corte alta simulando la extrusión, y después otra tasa de corte bajita simulando ya cuando ya está impreso el tejido, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos es que si yo no estoy aplicando fuerza porque está en la jeringa, es decir, a esfuerzos bajos, mi viscosidad es alta. Después tengo un esfuerzo alto por la extrusión, baja la viscosidad, pero después tengo que recuperarla después de la impresión para que no colapse. Y entonces tendría que tener yo una gráfica así donde la viscosidad se recupere. A este comportamiento se le llama tixotropía, ¿no? Cómo evoluciona la viscosidad en el tiempo. Y en el caso de las biotintas, el máximo que se ha reportado es una recuperación del 80% de la viscosidad, ¿no? Es decir, esta línea no queda igualito, que al principio queda un poquito más abajo, pero es una recuperación bastante aceptable que permite mantener la fidelidad de la forma, ¿no? En este caso, nosotros todavía no llegamos a estas pruebas, hicimos pruebas preliminares, el comportamiento no es tan ideal como el que vemos aquí, pero sí hay recuperación de la viscosidad con nuestra biotinta. Y si además agregamos temperatura, pues ya por ejemplo en el caso de la gelatina, podemos gelificar durante las pruebas reológicas y después elevar la temperatura y ya que se comporte como líquido, ¿no? Entonces aquí en la gráfica, por ejemplo, tengo viscosidad, tiempo y temperatura. La línea puntuada es la de temperatura. Durante la primera etapa del proceso tengo una temperatura de 25 grados y ya en la etapa final baja súbitamente a 15 grados centígrados. Y también tengo la modificación de la tasa de corte. Primero tengo tasas bien bajitas de 0.1, después una de 100, que es muy alta, y después otra de 0.1 segundos a la -1, es la unidad de la tasa. Entonces aquí observamos cómo a un bajo esfuerzo la viscosidad es elevada, después elevo el esfuerzo, baja la viscosidad como espero durante el proceso de extrusión, después bajo el esfuerzo porque ya terminé de imprimir, y además bajo la temperatura para que gelifique, por ejemplo, la gelatina, y entonces ya mi viscosidad todavía se dispara más, ¿no? Ya es más elevada porque ya está gelificado. Este también es el comportamiento ideal de una biotinta, ¿no? Que mientras está en la jeringa tenga una viscosidad elevada, mientras extruyo baje la viscosidad, dejo de extruir, suba, pero además gelifico para que mantenga la forma, entonces la viscosidad tiene que ser todavía más elevada, ¿no? Y así mantenerse porque ya gelificó. Entonces, este es un comportamiento ideal, pero con las pruebas reológicas puedo yo predecir los factores que van a estar incidiendo durante el proceso de impresión de mi biotinta. Entonces, son importantísimos hacer este tipo de análisis y son análisis que también estamos haciendo. Otras pruebas que se hacen son las pruebas de impresibilidad. ¿Con qué calidad se va a imprimir mi biotinta? Una de las propiedades más asociadas a la viscosidad, como vimos ahorita en esta última prueba, es la gelificación. Cuando yo tengo una gelificación,
no se forma un filamento. Cuando hay gelificación óptima, puedo imprimir un filamento ya propiamente. Entonces la retícula que yo imprima va a ser más uniforme. Pero si tengo una sobregelificación, o sea, es un gel muy gel, digamos, pues el filamento no va a ser uniforme, ¿no? Va a tener ciertas deformaciones. Ya en el caso de la caracterización del poro, de la precisión de poro, pues tengo poros más precisos en una gelificación óptima, ¿no? Y en un caso ya práctico, aquí donde tenemos alginato y otro polímero, que no recuerdo su nombre, es carboximetil, no recuerdo qué. Tengo alginato al 4%, por ejemplo, aquí. Aquí tengo una gelificación óptima, entonces las retículas quedan con mucha mayor fidelidad, pero con una baja gelificación, además de que no se forma el filamento, pues la retícula no queda, ¿no? Entonces, estas son pruebas que se hacen con parámetros controlados de impresión que me ayudan a saber si el tejido que voy a imprimir va a poder mantener una forma óptima, ¿no? Y finalmente, las propiedades mecánicas, que es algo que nosotros también hacemos muchísimo, es determinar el módulo de elasticidad de nuestros productos impresos mediante microscopía de fuerza atómica. ¿Cómo lo hacemos? Mediante el principio de indentación. La indentación no es más que deformar el material. El microscopio de fuerza atómica funciona con una punta, ¿no? Una punta diminuta que, digamos, en términos coloquiales, pica el material, causa una deformación. Esa deformación se mide con la distancia que recorre la punta dentro del material con relación a la fuerza que aplica la punta para recorrer esa distancia. Entonces, es una fuerza aplicada por unidad de área. Y con esto puedo calcular la elasticidad a través de la deformación del tejido. Hacemos este tipo de pruebas, ¿por qué? Porque es importante que lo que imprimamos tenga la resistencia mecánica que deseamos, pero también hay un proceso celular que se llama mecanotransducción, que es que las propiedades mecánicas del tejido van a definir cómo se comportan las células mediante la tensión de las fibras a las que se adhieren las células. Entonces es importante estudiar estos principios porque además de incidir directamente en la resistencia del tejido, también va a tener consecuencias en el comportamiento de mis células durante la maduración del tejido. Entonces aquí nos tenemos que acercar a las propiedades mecánicas del tejido que queramos imitar. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo que tener valores de elasticidad cercanos a los de la córnea humana para que así mi tejido sea funcional en todos los sentidos. Y también podemos estudiar la rugosidad de la superficie de la bioimpresión. ¿Por qué? Porque este es un parámetro importante, porque si tengo algún patrón, como por ejemplo el de las fibras de colágeno, esta es una imagen que tomamos nosotros de fibras de colágeno de la córnea, tengo aquí un patrón muy característico. Las células suelen elongarse en dirección a los patrones. Entonces aquí también puedo saber de qué manera las células van a elongar y de qué manera van a comunicarse. Entonces es algo que nosotros también estudiamos muchísimo, ¿no? Y pues este año ya vendrán las pruebas propias de ya con células, ya estaré en contacto ahí con Octavio para ya presentarles avances propios de la investigación, que estamos teniendo resultados bastante positivos, bastante favorables, y pues por mi parte eso sería todo. Yo les agradezco muchísimo su atención, espero que la plática haya sido entretenida para ustedes, y cualquier pregunta, cualquier duda, quedo completamente atento. Excelente, Arián. Muchísimas gracias. No, pues súper completa tu plática. Sumamente interesante, sumamente interesante. Digo, ya quiero ser breve para dar paso a las preguntas que tenga los participantes, pero me encanta que es el mismo principio técnico de la impresión. Como dices, la biotinta y el fluido, pues se formula dependiendo de lo que vayas a imprimir, tal cual como elegimos con la impresión 3D tradicional, un PLA o un ABS o un filamento especializado. Y bueno, ya mi mente viajó porque en el Moon Colonization Program justamente lo que planteamos son proyectos, los participantes plantean proyectos para la colonización de la Luna. eh, y podemos trasladar esto mismo a una colonización en el planeta Marte, por ejemplo. Entonces, la Justamente. importancia que técnicas como esta van a tener no solo para la humanidad aquí en la Tierra, sino justamente para el establecimiento de estas colonias en el espacio, donde no puedes hacer una visita rápida al médico, al doctor, eh,
vaya, pueden ser viajes de años. eh, Exactamente. y bueno, estas técnicas, estas tecnologías van a ser fundamentales para eso. Entonces, muchísimas gracias, Arián. Vamos a dar paso a las preguntas. Ya tenemos por aquí un par. Ujú. Eh, Nos comenta Lorena Trinidad, la biotinta como tal, entonces, tiene que comportarse siempre como un coloide para que funcione de manera óptima. Sí, básicamente es un coloide, ¿no? Tenemos ahí células suspendidas, ¿no? Entonces sí, completamente. Es una suspensión con tamaño de partícula inclusive conocido, ¿no? Porque conocemos el tamaño de las células, entonces sí, sí, se tiene que comportar de manera similar. Como vemos, también tiene que haber una variación importante durante todo el proceso, entonces sí se suele relacionar justamente como con un coloide, digamos. De hecho, en estudios in silico que se hacen para estudiar cómo es caro mantener células, hacer pruebas reológicas ya con células incorporadas es muy caro. Todo lo que se suele hacer es utilizar, digamos, la forma de caracterizar, al menos en esa parte de in silico, ¿no? Muy bien, ¿tenemos alguna otra pregunta antes de terminar? En lo que, en lo que alguien más escribe, antes de que se nos vayan, les dejo aquí en el chat una liga para que aquellos que nos puedan ayudar a contestar, es una muy breve encuesta para que nos comenten qué les pareció la plática. Seguramente comentarios serán muy buenos y como dice Arián, ya que termine su investigación, lo invitaremos de nuevo a cuenta para que nos platique un poco más al respecto, ¿no? Y Sí, pues Arián, nuevamente agradecerte. ¿Podrías dejar de compartir un segundo, por favor? sí, claro. Es que no, de repente no me sale la barrita. Déjame ver. Ya me Sí, sí, salió. ahí está, Ya, perfecto. quedó. Pues nada, simplemente para agradecerte de manera formal, Arián, tu gran plática que nos impartiste el día de hoy. Pues bueno, entregamos a nombre del equipo de Moon Colonization Programs esta constancia, ¿no? Por esta gran plática que nos acabas de dar sobre la impresión, la bioimpresión 3D de córneas y de tejidos, ¿sí? Miral. Sí. Muchísimas gracias, te la haremos llegar Y a complementando la un poco brevedad. de lo que decías, Octavio, perdón, complementando un poco de los que ¿Sí? decías de la colonización y de los viajes a la Luna, justamente la bioimpresión 3D en microgravedad es más eficiente. Ahí, ahorita estoy hablando mucho de viscosidad. En el Sí. espacio la viscosidad ya no importa porque como no hay muy poca gravedad, los filamentos no colapsan. Entonces, podemos imprimir con cualquier fluido en esas condiciones y vamos a tener una fidelidad magnífica. Entonces, es mucho más eficiente y para fabricación de terapias para justamente astronautas y personal que trabaja en el espacio, pues es una tecnología muy prometedora. Sí, 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 completamente de acuerdo. Pues bueno, sabemos que ya hay una impresora 3D a bordo de la Estación Espacial Internacional y justo son técnicas y tecnologías con las que ya se están probando y como decíamos, que van a ser fundamentales para esta colonización, ¿no? Para estos viajes a la Luna, al planeta Marte Justamente. o algún otro cuerpo celeste más adelante. Y pues me encanta que seguramente seremos una generación que logre ver la implementación de estas tecnologías, ¿no? Sí, es maravilloso. Pues bueno, nos preguntan que si la biotinta es de costo elevado. Sí, suelen ser de costo elevado. Por ejemplo, nosotros adquirimos unas biotintas de una empresa que ya las vende son para uso en investigación nada más, ¿no? Y un frasquito con 10 mililitros de biotinta fotocurable nos costó 11,000 pesos. 10 mililitros. Entonces sí, sí suelen ser de costo elevado. Puedes comprar colágeno solito, que algunos lo manejan como biotinta, y te cuesta un frasquito de igual de 10 mililitros, unos 4,000, 5,000 pesos, ¿no? Entonces sí, sí suelen ser de costo elevado las biotintas. Muy bien, gracias. Por acá nos preguntan también si se va a repetir la charla o la pueden ver grabada.
Sí, la vamos a subir a nuestro canal de YouTube y también está la transmisión del Facebook Live. Ahí la podrán buscar posteriormente también con todo gusto. Y tenemos una última pregunta aquí de Fátima. Muchas felicidades, está muy interesante tu tema. Y que si piensas desarrollar otros tejidos además de córneas. Sí, 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 justamente ahorita con el equipo que hemos estado obteniendo gracias a las convocatorias que hemos ganado, nuestro objetivo es empezar a fabricar biotintas para distintos órganos y tejidos, ¿no? Y empezar a comercializar esos biotintas. Entonces, ahorita ya estamos trabajando con piel y con cartílago, que son tejidos relativamente fáciles de manipular y de obtener. Entonces, lo que sigue, de hecho ya tenemos ahí un financiamiento por parte de Comesit para fabricar una biotinta para piel y estamos trabajando de manera paralela con el cartílago. Entonces, sí, la idea es ampliar la gama. Gracias, Arián. Bueno, llegó una última, porque ya nos extendimos. Te pregunta Pedro Cruz, ¿qué empresas fabrican biotinta o qué empresas recomiendas para la obtención de ella? Mira, las empresas como más conocidas, que incluso venden bioimpresoras también, son Cellink. Es una empresa sueca estadounidense, pero ellos ya tienen empresas aquí en Querétaro. Entonces, yo creo que podría ser un buen medio de acercamiento para comprar biotintas. Está otra empresa que es brasileña, pero que tiene ya su base en Suiza, que se llama Tissue Labs. Con ellos compramos precisamente las biotintas que compramos. Esas son un poquito más económicas. Y hay otra empresa que se llama Alevi. Esa empresa es justamente del creador de la impresión 3D, que es Chuck Hall, algo así se llama. ¿Mm? Es una empresa de bioimpresión derivada de 3D Systems. Entonces también ellos Sí. andan ya trabajando con bioimpresión y ellos también venden biotintas. La gama más amplia es la de Cellink, definitivamente, y ya la ventaja es que están en México. Excelente. Pues ahí lo tienen y ya tienen también el contacto de Arián para cualquier otra duda que tengan. Comenta Lorena Trinidad, sí, ¿podrías compartirnos en dónde está tu laboratorio o tu empresa? Claro, nosotros, nuestro emprendimiento tiene un convenio de colaboración con la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es donde yo estoy haciendo mi doctorado, entonces nuestro laboratorio está montado en espacios de la Facultad de Ciencias de aquí de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y acabamos de poner aquí en el chat también el nombre Sí, de su empresa para el que guste buscarlo y conseguir más información. claro, claro que sí, Octavio. Arián, muchísimas gracias y muchas gracias a todos los participantes del día de hoy. Interesantísimo la plática y seguro nos vemos por aquí próximamente. Sí, sí, Muchísimas gracias sí. a todos. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.